Argentina probó todo menos lo que más se usa en el mundo, que es la flotación. Entiendo que hay particularidades, que es un país con más inflación, etc. Y acá tendrías algo extraordinario, que es una flotación con tío Scott en el caso de un overshooting. Entonces, no, yo no tengo nada de miedo a esa flotación. Digo, ponele que se va a 1.700 el tipo de cambio. Habrá algún pass-through, un poquito subirá la inflación, pero pasas a una situación donde el sector de la construcción se mueve, donde muchas industrias pueden competir mejor. Y no estoy diciendo hay que devaluar para que mejoren las cosas. Digo, deja de resistirte con el Tesoro ayudándote con el tema de la deuda, con el Tesoro ayudándote con el overshooting. No sé si a 1.600 todos compramos dólares, con una tasa de interés lógica, digamos, no sé, 35% para empezar, y después ves, la podés ir bajando. No es obvio para dónde va el dólar ahí, un esquema de flotación con el Tesoro que pierde plata si se va el dólar a 1.700, el Tesoro norteamericano, digo. ¿Y cuál es el problema de esa economía? Entonces yo digo, algún día animémonos, muchachos, porque nunca lo hicimos ni una vez. Lucas, bueno, estamos acá mostrando un poco el panorama, así que vos tenés que ponerle la cuota, si se quiere, de optimismo para lo que ves. ¿Por qué? Para adelante. No creo que seas tan pesimista como Trump, de todas maneras, ¿viste? Trump. No, bueno, creo que nadie lo es. Por lo menos, la verdad que la frase fue muy desafortunada. No, pero creo que tu párrafo final, que es, bueno, esto es a tal precio, ¿no? El sistema, sí. El tipo de cambio es el valor de nuestra moneda y como el valor de cualquier otro activo, una acción de Apple, un bono, lo que sea, vale según lo que son las expectativas para ese activo. Si yo creo que va a subir de valor, lo compro, y si creo que va a bajar de valor, lo vendo. Obviamente lo que pasa hoy en Argentina es que mucha gente cree que el peso va a bajar de valor, a diferencia de lo que dice Bessent, que dice que está subvaluado y por lo tanto va a subir. Mucha gente piensa que está sobrevaluado, por lo tanto va a bajar. En otras palabras, que puede haber una depreciación. Yo te digo, mi visión sobre el tema cambiario hoy es que el problema no es tanto de nivel, o quizás sí, pero el principal problema es un tema del régimen. ¿Cuál es el régimen cambiario? Porque ponele que digamos, mira, a 1.500 Argentina está ok, su rentabilidad, etc. Me puede decir que no, pero por un segundo aceptame que, como un supuesto, que por ahí sí. Pero incluso si fuera así, si decís 1.500 está ok, no tiene mucho sentido tener un techo en ese valor. Digo 1.500 redondeando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier pequeña perturbación te coloca en situación de poner a vender reservas, cuando tenés que hacer lo contrario, que es comprarlas en algún momento. Entonces, yendo a qué va a pasar, ¿no? Número uno, lo que digan los funcionarios hoy es lo que tienen que decir. Sí, no puede decir otra cosa. Tomemos un ejemplo. Antes de la salida del cepo, Milei decía, sigue el crawling peg, y va a bajar del 1% al 0%, y sigue porque bla, bla, bla. No dijeron vamos a seguir el cepo, porque si dicen eso, todo el mundo dice, che, pará, me conviene comprar dólares ahora porque puede subir. La actual situación es lo mismo. Yo no le prestaría tanta atención a lo que dicen sobre el futuro. Sí le prestaría atención a cuáles son los incentivos. Y yo creo que, por supuesto, depende un poco del resultado electoral, pero primero está el punto que decía recién, aunque el nivel sea ok, ¿para qué tener un techo tan cerca que te pone en situación de vender reservas todo el tiempo? Eso punto uno, que te lleva a pensar, y sería lógico remover las bandas cambiarias. Punto dos, que es muy importante, es los incentivos de Scott Bessent. ¿Sí? ¿Y cuáles son los incentivos? Bueno, que no es irrelevante, porque él está poniendo mucha plata de Estados Unidos, ha comprado pesos, no sé, tiene pesos en el Santander y el Citi por centenas de millones de dólares. Si él, el día después de la elección, la moneda se va a 2.000, digo, para entender el argumento, el electorado americano diría, pará, che, perdiste 200 millones de dólares, perdiste, vos que sos especialista en monedas, con Argentina. Con lo cual, esas dos cosas me llevan a pensar en quizás remover las bandas, pero donde el Tesoro americano ayuda a que no sea traumático. Además, creo que es lo que nos convendría remover las bandas, número uno, y dos, que no sea traumático. Y hay algún valor al cual todas las cuentas que hiciste, lo digo no para menospreciar las cuentas, sino no tienen ningún sentido, porque la pregunta relevante es, ¿cuándo llegas a un tipo de cambio que la gente dice, che, esto ya está ok para Argentina? No creo que se va a depreciar. Y por lo tanto, si tengo dólares, por ahí me conviene ponerlo en pesos, y volvemos a una situación donde realmente flota. Una
para mí, parte esencial de flota es puede ir para arriba o para abajo, ¿no? Cuando dice, estamos flotando, pero todo el mundo piensa que hay más chance de que suba que baje, bueno, la gente va a querer dólares porque crees que va a subir. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de cambio, saliendo de las bandas, llegamos a una situación donde el dólar puede ir para arriba o para abajo y por lo tanto la situación es estable? No sé cuál es eso. No sé cuál es el valor, no es 1.200, ¿no? Pero está perfecto lo que decís y es más, si el gobierno gana, tiene más argumentos para poder decir, bueno, ahora que ganamos y que hay confianza y demás, vamos a ir a un nuevo esquema y demás y levantamos las bandas. Y yo coincido que la flotación no necesariamente siempre tiene que ser para arriba. Si vos liberás la cuenta capital, si generás confianza y demás. Pero esta cuenta de almacenero, que a mí me parece relevante y que a veces no se le presta atención, e insólitamente creo que este equipo económico ya por segunda vez no le presta atención. Esta cuenta almacenero que todos veían en el segundo trimestre, respecto a cómo venía la segunda parte del año, cuando se terminaba la oferta extraordinaria, estaba claro que se te derrumbaba la oferta de dólares comerciales y que siempre en Argentina la oferta de dólares por la cuenta capital, colchón o exterior, es una oferta, bueno, muy volátil, que está condicionada por un montón de cosas. Entre ellas la elección, pero también el pasado, lo que ocurrió el pasado, no solamente lo que le pasa a este gobierno. Ahora, el gobierno, insólitamente, ahí siguió de largo y le faltaron en el mercado cambiario, con cuenta almacenero, y casi 4.000 millones de dólares. Bien, por eso el Banco Central te vendió 1.100 y el Tesoro te vendió, porque consiguió de que te vendió 1.000 antes de la elección de agosto y después te vendió 2.000 más que extraordinariamente los adelantó de la cerealera. Le faltaron 4.000 millones de dólares en la cuenta almacenero del mercado cambiario. Y no es poco, estamos hablando de 2 meses nada más, ¿entendés? Maxi, pero entre mediados de agosto, entre agosto y sí, 2 meses y medio. Cuando tenés un sistema de flotación real, no tiene estacionalidad el tipo de cambio. Bueno, es decir, ¿por qué no tiene estacionalidad? Porque si vos pensás que en el segundo semestre va a haber menos oferta y va a subir, entonces ya comprás en el primer... Los mercados financieros arbitran tiempos. Exactamente. Entonces, el problema es que no estás en un sistema de flotación y el problema es que estás en un sistema donde alguna gente cree quizás que vas de las bandas y es un lío y encima hay una elección. Entonces, muchas de esas cuentas están influidas porque estás en un precio que se considera que puede llegar a ser no sostenible. Entonces, todo eso te distorsiona todas estas cuentas. Si estuviéramos en flotación, la pregunta es, ¿cuál es el precio que el mercado considera que es un precio que puede subir o bajar y que no tiene estacionalidad? Y yendo a ese punto te diría, Maxi, casi, en mi opinión, casi más importante que el resultado electoral. Por supuesto, dejando de lado catástrofes, ¿no? Que el peronismo saque 43% y el Milei 31%. Dejando de lado eso, casi más importante que el resultado. Casi más importante incluso que si Macri no Macri, si va un funcionario de Macri al gobierno o no, es el contenido de la política económica, en mi opinión, post-noviembre. Es decir, Milei tiene un año. ¿Por qué digo tiene un año? Porque el 27 es un año electoral. Ya, lo vivimos este año. Imagínate, es redoblado porque es presidencial. Entonces, básicamente tenés un año para empezar a dar resultados. Ya hubo resultados en términos de desinflación, necesitas resultados en términos de que la economía despierte. Y para ese año te tenés que preparar en noviembre. Entonces, se pone mucho énfasis como políticas para el futuro en las reformas estructurales. Reforma laboral, reforma de pensiones, reforma tributaria. Ahí es mucha frazada corta, digamos, impuesto. Puede bajar uno un poco peor, subir uno un poco mejor, pero no es tanto lo que vas a poder hacer. La clave acá es que la política macro quede clara a partir de noviembre, quede clara quiénes son los que la manejan. En mi opinión, eso tiene sobre todo 3 elementos importantes, además de mantener lo fiscal, que es pasar un esquema lógico de política monetaria, de un manejo de la tasa de interés, que se entienda, la puedes subir, bajar, pasar un sistema cambiario de flotación sucia, con intervenciones en lugares extremos, y, muy importante, remover los controles de capitales. Es decir, Milei ya entra en la segunda fase del gobierno. Es como
Si vos sos menotista y vas a jugar el Mundial, y toda la primera ronda jugás con 5 defensores. Bueno, pará, en algún momento tenés que ser lo que sos. No podemos tener control de capitales entrando el tercer año de la administración Milei. Yo creo que eso conspira mucho contra tu crecimiento. Tenés lo fiscal como para decir, mirá, flotando tengo que tener una moneda relativamente estable. Mi sensación es optimista, es condicional. Si se hicieran esas cosas, Argentina tiene mucho a favor, porque tiene lo fiscal y tiene el tema externo de la nueva oferta exportable. Pero hay que hacerlo, y como vos estabas diciendo antes, no me queda claro que vayan a ir por ese camino, ¿no? Pero creo que eso cambiaría mucho las expectativas. ¿Por qué Argentina no crecería con un tipo de cambio más lógico? Una política monetaria que se entiende, una oferta exportable y encima con Estados Unidos garantizándote que la flotación no es traumática. Que si llega a 1.700, bueno, entra Scott. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no va a funcionar esa economía? Mi Martín, duda es si lo hacen o no, ¿no? Sí, Lucas, considerando no solo el historial de Argentina en términos de volatilidad cambiaria, destrucción de valor, volatilidad y destrucción de activos financieros bastante reciente, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora del test de Scott interviniendo y las Doña Rosa hacen un scrum, van y arremeten contra Scott. ¿Crees que Argentina puede ahora, en el corto plazo, ir a una flotación por más que sea sucia y mantener una estabilidad? O sea, que haya un mínimo grado de confianza en la moneda argentina en un esquema de flotación, por más que sea sucia, digamos, sin ninguna guía, ¿no? Porque las bandas por lo menos te dicen, máximo te voy a dejar llegar hasta acá. Digamos, le sacamos el máximo. Va a ser el que sea con intervención. ¿Crees que los agentes de la economía en general, digamos, estarían cómodos con eso? Pasa algo curioso con la flotación. Primero, Argentina la inventó en los años 1890, fue uno de los primeros países que flotó en la historia, pero ahora que todo el mundo usa la flotación, Argentina nunca flotó. O sea, la única vez que semiflotó fue con nosotros en el Banco Central, pero donde enseguida tocó 20 el dólar y ya, che, qué miedo, vamos a vender dólares, porque... Entonces, digo, Argentina probó todo, menos lo que más se usa en el mundo, que es la flotación. Entiendo que hay particularidades, que es un país con más inflación, etc. Y acá tendrías algo extraordinario, que es una flotación con tío Scott en el caso de un overshooting. Entonces, no, yo no tengo nada de miedo a esa flotación. Digo, ponele que se va a 1.700 el tipo de cambio. Habrá algún pass-through, un poquito subirá la inflación, pero pasas a una situación donde el sector de la construcción se mueve, donde muchas industrias pueden competir mejor. Y no estoy diciendo hay que devaluar para que mejoren las cosas. Digo, deja de resistirte. Y puede bajar en abril del año que viene o en mayo del año que viene cuando te entren todos los dólares de la cosecha. Es que yo creo que ni siquiera necesitas estar ahí, Maxi, por lo que te decía antes. O sea, que si la configuración de políticas con superávit, con el Tesoro ayudándote con el tema de la deuda, con el Tesoro ayudándote con el overshooting, no sé si a 1.600 todos compramos dólares. Con una tasa de interés lógica, digamos, no sé, 35% para empezar, y después ves, la podés ir bajando. No es obvio para dónde va el dólar ahí, un esquema de flotación con el Tesoro que pierde plata si se va el dólar a 1.700, el Tesoro norteamericano, digo. ¿Y cuál es el problema de esa economía? Entonces yo digo, algún día animémonos, muchachos, porque nunca lo hicimos ni una vez. Y ahora que tenemos un salvavidas... El problema de la economía hoy es que se te paró. Bueno, pero en parte se paró, si vos fijás qué sectores son todos los sectores muy sensibles al tipo de cambio. De la construcción, habla con cualquiera que construye y te dice, mira, el costo de construcción en dólares es X, solo me rinde en zonas donde el precio de venta es muy alto. Lo mismo construcción, lo mismo turismo, vinculado a eso a gastronomía, eso es lo que menos funciona. Entonces, y hay un factor y mataste el crédito, que era uno de los motores de... Bueno, eso además, pero además hay un factor en Argentina que es extraño respecto a otras economías, que es mucha gente tiene un canuto de dólares, que hay jubilados de clase media alta para arriba, que en parte viven un poquito de su jubilación, un poquito de sus dólares. Mi mamá, ¿entendés? Y cuando Argentina está más cara en dólares, bueno, se tiene que cuidar más, porque lo que tiene para gastar por mes le alcanza para menos. Entonces, de nuevo, Milei habla de fatal arrogancia, y sería fatal arrogancia decir 1.500 es atraso. No lo sé, pero en todo caso la fatal arrogancia es decir, no puede ser más de 1.500 porque Argentina... No, pará, o sea, ¿por qué no puede ser más?
creo que es importante que vayamos a esos cambios. Lucas, ¿viste cuando Trump dice se quedaron sin dinero? ¿No? No, pará, esto es lo de la carne. En este dice se quedaron sin dinero, sin nada, ¿no? Sí, lo vi. A ver. Lo dice acá enseguida. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive. Bueno, ahora, viste que se quedaron sin dinero, ¿no? Me parece evidente, ¿no? Porque está pasando. Yo creo que el problema de esta economía es que se quedó sin dólares, pero también sin pesos. Ahora, viste que el presidente, viste, siempre dice que él es experto en crecimiento económico con y sin dinero. ¿Cómo es eso? Porque evidentemente Caputo no sabe, digamos, cómo mantener a flote la economía sin dinero. ¿Cómo se mantiene? No, te pregunto, vos sos un teórico también de la economía. No, a ver, creo que hay mucho discurso, tipo, no se emite dinero, se emite dinero, hay un montón más de pesos que es lógico, no lo critico, digo. Sí. Yo no creo que haya algo tan raro respecto al pasado. O sea, hubo un clásico programa de estabilización con tipo de cambio semifijo, la inflación te va bajando, pero no tan rápido, entonces quedaste un poco caro en dólares y tenés que ver cómo salís. Dentro de todo, si se sale acá, es una salida poco traumática, compararla con la convertibilidad o el austral, de un programa de reducción de la inflación basado en el tipo de cambio. Me parecería bastante exitoso si a fin de año estamos flotando a 1.550 con 2% de inflación, ¿no? Entonces, no veo tantas novedades. La gran novedad es lo fiscal, que es muy importante, y si querés, uno dice, ¿y por qué Argentina tiene tantos problemas a pesar de lo fiscal, incluso flotando? Porque tenés el tema de la deuda a resolver. Entonces, ahí sí, o sea, se necesita un tratamiento especial, que es cómo hacemos en un país que no tiene una alta deuda sobre el PBI. Hoy hay un muy buen hilo de Belisario, un tuitero, Belisario AT, donde realmente mide bien la deuda argentina con el sector del Estado argentino con el sector privado. Es un poco más baja que al principio de Milei, contando pesos y dólares. Es 40 puntos del PBI o 40 y pico la deuda con los privados. Es un país que, si no fuera por su historial, renovaría sus vencimientos. Entonces, yo pondría la ayuda norteamericana ahí, una vez que flotemos. Flotamos, un poquito nos ayuda Scott a que no sea traumático, y después... No, está bien. A lo que iba es que esta economía, cuando te decía eso, sí. Cuando te decía, Caputo en abril te decía que había que monetizarla con pesos y con dólares. Y obviamente se desmonetizó. Salieron los dólares salieron, y con peso vos le hiciste un apretón monetario todavía mayor. Entonces, la lógica, lo que vos estás diciendo es, bueno, ¿será una cuestión de precio? No lo sabemos, veremos con la flotación si es una cuestión de precio. Pero en algún momento tienen que entrar dólares a esta economía, el Banco Central tiene que comprar esos dólares, tiene que haber más pesos dando vuelta, esos pesos se tienen que depositar en los bancos, habrá préstamos sobre eso, es decir, tendrá que funcionar la economía, que era un poco, cuando Caputo decía se quedó sin nafta la economía, porque veía que el crédito que venía creciendo a full se estaba planchando, porque ya el nivel de depósito crédito ya estaba tocando un límite, porque los créditos en dólares se habían triplicado gracias al blanqueo, pero si no entraban nuevos dólares no podía seguir dando más crédito. Entonces, a lo que voy, viste, haciendo la ironía de cono sin dinero, a esta economía le hace falta dinero para funcionar. Ahora, vos cuando tenías entrando los dólares y tenías que soltar los pesos para darle aire a esta economía, lo que Caputo decía combustible, hiciste todo al revés. Sí. Enviaste la señal de que no, querías fijar los pesos porque no era virtuoso emitir pesos para comprar dólares. Sí, por eso, ahí toda la cuestión monetaria en los últimos meses ha sido muy confusa. Cuando vos pasás a un sistema donde se maneja la tasa de interés, básicamente la tasa de interés tiene que estar a un nivel que genera incentivos a que la gente deposite pesos, porque si no hay depósito en pesos, tampoco hay crédito en pesos, ¿no?
Claro. Y seguramente eso también implica emisión del Banco Central a medida que la gente va cambiando dólares por pesos para obtener un rendimiento. No lo veo en este momento como, si querés, el factor limitante para el crecimiento argentino. O por lo menos, el factor limitante hoy es esta incertidumbre cambiaria. Ahora estás en medio de una corrida. Los bancos te están remunerando 3 veces la tasa de inflación y aún así se te están yendo los depósitos en pesos. Digamos, están en medio de una corrida. Por eso. Pero eso es un tema cambiario, más diría del esquema de tasas de interés tan inestable, es un gran problema para el crédito. ¿Por qué? Porque un banco se financia a corto plazo, a la tasa más o menos que rige ese día o ese mes, pero presta más largo. Si la tasa pasa de 30 a 150, a 20, a 80, el banco tiene un gran riesgo en prestar. Porque él hoy toma prestado a 30, pero si presta a 40 y después la tasa corta subió mucho, en el fondo el costo de fondeo superó a lo que él está obteniendo por el crédito. Entonces, una de las reformas que necesita Argentina es pasar a un sistema donde el Banco Central fija la tasa de interés. No quiere decir que esté fija, pero es más estable que lo que estamos viendo hoy. Entonces, yo creo que está, para resumir, está en manos del gobierno, casi sea cual sea el resultado electoral, dejando de lado una catástrofe, hacer un cambio en la política macroeconómica que permita crecer en el 26. Y es la única manera donde unas expectativas favorables, digamos, donde Milei puede seguir gobernando, etc. Martín, breve, la última. Sí, Lucas, y recién estábamos analizando que, por ejemplo, los bonos del Banco Central que vencen dentro del propio mandato de Milei están cotizando con rendimiento de hasta 18% anual, siendo que es un stock relativamente bajo y que el Central tiene la plata del FMI, está el swap y encima va a estar lo otro que es para garantizar, o sea, no sé, 50.000 millones de dólares ahí. Y los bonos cotizando a 18% de rendimiento. ¿Qué explicación tiene eso para vos? Me llama la atención. El Banco Central nunca ha defaulteado, no solo en pesos, sino en una época, vos por ahí, Max, ¿te acordás? Los Bonex originalmente, no el plan Bonex, sino desde antes de los 80, eran bonos en dólares del Banco Central, que siempre se pagaron, ¿no? Entonces, que tengan riesgo de default los bonos del Banco Central es bastante notable. Bueno, creo que siempre en Argentina, dado nuestra historia, como vos dijiste, hay una probabilidad, aunque sea pequeña, de se va todo al diablo, vuelven los malos, y el momento de pagar ese bono ya es un momento donde creemos que viene un gobierno kirchnerista que va a reestructurar todo y debe tener un componente de ese riesgo. De nuevo, en parte creo que es autoinfligido y que, te diría, la tarea más fácil para lo que viene. No, a mí el único argumento que me dio alguien que conoce el mercado, que también estaba ahí en la ida y vuelta con la política, me dice, mira, el único argumento, pues estamos hablando de algunos bonos que vencen íntegramente antes de diciembre de 2027 y estás teniendo 20.000 millones de dólares del FMI más el swap y son, ¿cuánto? 3.000 millones de dólares el BOPREAL que vence, o 2.500 millones de dólares el BOPREAL que vence en 2027. Y ese está rindiendo 13%. El argumento es, este gobierno es tan imprevisible en términos de su construcción política que pasamos de que era Milei emperador a no saber si efectivamente hay una situación disruptiva y efectivamente no hablamos de diciembre y en esa situación disruptiva el riesgo es que efectivamente que venga alguien que reestructure toda la deuda del Tesoro. Y si bien no se hizo nunca, planteé que como hay deuda en dólares también del Banco Central, que creo que eso es muy inusual. No sé si hubo, la otra vez le preguntaba a Redrado y deuda del Banco Central. Creo que nunca deuda del Banco Central nunca se reestructuró. No, pero en dólares. Sí, los Bonex. Los Bonex, claro. Bonos externos se llamaban. En los 80 te hablo, antes del plan Bonex. Y los asumió el Banco Central, no el Tesoro. Era deuda, era como liquidez corta del Central y nunca se reestructuró. No, por eso, estamos hablando de situaciones muy, muy disruptivas, pero bueno, Argentina es Argentina, ¿no? Pero te decía, si querés, la parte para mí sencilla es este cambio de políticas macro que te decía, el tipo de cambio, control de capital, etcétera, donde más, desde mi punto de vista, énfasis hay que poner es cómo armas el dispositivo para que recupere credibilidad la deuda argentina. Ahí sí creo que lo político te ayuda. O sea, si hicieras un acuerdo más grande, algún tipo de ley,
algún tipo de escrow account donde guita que se consigue ahí y solo se recompra deuda, algún tipo de esquema Brady con Estados Unidos. O sea, sí hay que ser creativo, porque no tiene sentido que Argentina tenga el riesgo que tiene con el nivel de endeudamiento que tiene, que no es tan alto.